de corazón profundo entre nosotros y te agradecemos por ello. Gracias porque Jesús a través de su sangre nos compró y nos hizo miembros de la familia celestial. Y así, Señor, todos, no importa nuestro color, nuestras razas, todos somos hijos tuyos, Padre. Y qué lindo es aquello. Queremos pedir, Señor, que nos hables a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos lleve a la verdad, que nos dé un corazón, Señor, moldeable, humilde, que esté dispuesto a ser enseñado, Señor, y a obedecer aquello que aprendamos. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, estamos en el capítulo 13, me parece, ¿no? 14, pastor. El 14, ya cubrimos el capítulo 13. Muy bien. Claro, cubrimos el capítulo 13. Muy bien, vamos al capítulo 14. Vamos a leer todo el capítulo como es nuestra costumbre y luego nos volvemos versículo por versículo. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en Cristo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos los que contribuyen a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Porque el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Muy bien, este es un capítulo que para nosotros adventistas es un poquito difícil, porque pareciese que el capítulo a primeras está autorizando comer todas las cosas y que no es necesario tener ningún día especial. Entonces vamos a ver
¿Qué es lo que el apóstol Pablo está tratando aquí? Los principios que el apóstol Pablo está dando es el asunto de juzgarnos los unos a los otros. Y los dos ejemplos que usa el apóstol Pablo es la comida y los días especiales. El versículo 1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Dos cosas aquí. Uno es ¿quién es el hermano que es débil en la fe? El hermano que es débil en la fe es el que se ofende por las acciones de otros. Es el que se ofende por las acciones de otros. Entonces, el apóstol Pablo aquí nos enseña a que nuestras acciones deben tener en cuenta a aquel que es débil en la fe. Y porque nosotros no vivimos para nosotros, nosotros vivimos para Dios y para nuestros hermanos, para aquellos que nos rodean. Y cuando nos juntamos, no hemos de juntarnos a contender, a argumentar, a pelearnos. Eso no debe existir entre nosotros. No debemos tratar de imponer nuestras opiniones y nuestros pensamientos en los demás. Hemos de aprender a compartirlos, hemos de aprender a conversar, hemos de aprender a tener puntos, nuestros puntos, honestamente compartirlos, pero no forzarlos a los demás y hacerlos sentir mal porque ellos no creen como nosotros creemos. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y aquí estamos hablando de opiniones, no de verdades. La Biblia nos enseña que hemos de contender por la verdad, pero no por opiniones. Versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. ¿Cuál es lo que está detrás de esto? Está el asunto que en el tiempo de la iglesia primitiva, ellos existían No, en un no, mundo pagano. Y las carnes que se vendían en las carnicerías muchas veces habían sido ya ofrecidas a ídolos. Y los hermanos que vivían en las ciudades, ellos no tenían la oportunidad de crecer sus propios ganados. Entonces, el apóstol Pablo aquí está tratando con un asunto práctico que los cristianos confrontaban diariamente. Hemos de recordar que en el tiempo de Jesús, en el tiempo de la iglesia primitiva, no era un problema el asunto del vegetarianismo, porque el evangelio aún no había llegado a esa etapa de restitución del plan original. Algunos dicen, bueno, Jesús comió carne, yo puedo comer carne. Sí, Jesús comió carne, comió pescado. Si era el vino en el tiempo donde se encontraba el plan de la redención. El plan de la redención sigue etapas definidas de restauración del plan original. Entonces, aquí no se está tratando el asunto de vegetarianismo o comer carne, aquí se está tratando el asunto de las carnes que eran ofrecidas a ídolos. Entonces, para unos no les importaba, no tenía problema de conciencia para ellos el comer carnes que eran ofrecidas. Si no sabían, si ellos no preguntaban, iban a la carnicería, compraban lo que había que comprar y se iban tranquilos, pero otros tenían conciencia más sensible y el no saber que la carne había sido ofrecido ya les causaba ofensa. Entonces ellos, en vez de comer carne, se dedicaron entonces abandonaban el consumo de la carne y comían una dieta mayormente vegetariana. Entonces, detrás del asunto se encuentran las carnes ofrecidas a los ídolos. Ese es el argumento detrás de lo que el apóstol Pablo está tratando de explicar.
El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. El principio que se encuentra detrás de esto también es el principio de no juzgarnos los unos a los otros. Y más tarde el apóstol Pablo nos dice que todos nosotros vamos a tener que comparecer ante el juicio de Dios y dar cuentas por nuestras obras. Entonces, cuando hay asuntos en las Sagradas Escrituras, bueno, nunca hemos de juzgarnos, aunque el hermano esté viviendo en desobediencia a, a, ¿cómo se llama? Mandatos de la Biblia, no, nosotros no tenemos derecho de juzgarnos, del hablar de la persona, del decir que la persona va a hacer esto, va a ser perdida, que aquí, que allá. Nuestra posición es de juzgar la acción. La acción la podemos juzgar, no la persona. El accionar de personas, nosotros no sabemos qué motiva, qué es lo que está detrás, el pensamiento, la motivación. Entonces hemos de dejarlo a Dios, pero tenemos derecho de decir que es correcto o incorrecto, de acuerdo a principios bíblicos. ¿Y cuánto tiempo nosotros pasamos juzgándonos los unos a los otros? Dice el Señor Jesús que con la misma vara que tú mides a tu hermano, tú serás medido. Entonces, si yo quiero que que Dios sea conmigo misericordioso, yo he de ser misericordioso con mi hermano. Entonces, de usar una vara chiquitita y bien flexible para el hermano. De esta manera, Dios va a usar la misma vara conmigo. Si yo uso una vara dura y fuerte y es grandota esa vara, y ando juzgando a medio mundo porque nadie llega arriba de la vara, Dios va a usar exactamente la misma vara conmigo eventualmente. Entonces hemos de aprender a ser misericordiosos, no juzgarnos. En vez de juzgar es ayudar al hermano, el tener paciencia, el aconsejar, el amar, el amistarnos con los hermanos que parecen estar en desacuerdo con nosotros, que no piensan como nosotros. Practicar la ley del amor. La única vez en la cual nosotros tenemos derecho a actuar en juicio con alguien es cuando están viviendo en pecado abierto que no es arrepentido. Y hay pasos que se toman para poder salvar a aquella persona. Cuando alguien está en pecado, el que descubre el que está en pecado ha de ir y hablar con él personalmente y no hacerlo público. Y dar tiempo para que aquella persona cambie y se arrepienta. Si no hay cambio, no hay arrepentimiento, entonces ha de tomar a otra persona e ir a hablar con la persona para tratar de salvarlo. Estamos buscando salvarlo, rescatarlo. Esos son los pasos de Mateo 18. Y ese pecado se mantiene secreto dentro de los dos hermanos y se le da tiempo a la persona para arrepentirse. Si la persona se arrepiente, ahí se deja el asunto. Se arrepiente y deja su pecado, ahí se deja el asunto y no se hace público, no se lleva a la junta, no se habla a los demás hermanos, no se le cuenta al pastor, ahí se queda todo. Si la persona no se arrepiente, entonces ahora el pecado se lleva a la iglesia y se le hace saber a la iglesia lo que está ocurriendo, pero no con el propósito de que la iglesia ahora se vuelva un campo de pelambre, sino para que la iglesia ore y se ha de orar honesta y profundamente por el que está en pecado para que el Señor lo salve y la iglesia ha de interceder con el hermano para que se arrepienta. Si el hermano se arrepiente, ahí queda el asunto y abandona su pecado. Pero si no se arrepiente, entonces la iglesia toma el paso de desfraternizarlo. Dice la hermana de White que en esos pasos hemos de tener mucho cuidado de no hablar del hermano y de hacerlo nosotros causa de cuchicheo y pelambre. Y tristemente, cuando ocurre, ¿no? La hermana se encuentra con la otra hermana en el pasadillo y dice, sabes lo que encontré, pero no te puedo contar, pero yo sé que tú guardas los secretos, te voy a contar porque es tan pesado en mi corazón. El anciano Juan cometió adulterio. ¿Cómo pudo hacer eso? Y ahí se ponen a hablar. Entonces,
Habla, pero no le cuentes a nadie. No, yo te prometo, no le cuento a nadie. Se va la hermana, llega la otra hermana, viene saliendo del baño. ¡Uy! Te tengo que contar algo, pero... Y ahí entonces se arma el conventilleo. El pecado ha de mantenerse secluido porque el pecado es contagioso. El hablar del adulterio va a llevar a los otros hermanos a cometer adulterio. Entonces, hemos de aprender a tratar con el pecado como los doctores se visten cuando van a tratar a alguien que está infeccioso. Hemos de asegurarnos que nosotros nos sacamos la ropa. Una vez que van a salir de la pieza, ellos se sacan toda la ropa con la que estuvieron infecciosos, lo echan a la basura. Ahí quedó. De la misma manera nosotros hemos de tratar con el asunto. El juicio le pertenece a Dios. Cuando tú y yo juzgamos a nuestro hermano, nos estamos tomando el lugar de Dios. No hemos de juzgar. Hemos de ayudar, hemos de hablar, hemos de aconsejar, hemos de poner nuestro brazo alrededor. Si el hermano está en problemas, si no entiende algo, si es débil en la fe, frágil, hemos de apoyarlos, soportarlos, estar con ellos. Muy bien, versículo 3 nuevamente. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces, la comida, la bebida, es algo de menor peso que el andar juzgando y menospreciando. Como dice el Señor Jesús en las Sagradas Escrituras, Él dice, ¿no? De que pagan el diezmo del comino y de la ¿cómo se llama? De las hierbas que se usan. Ellos pagaban el diezmo, pero se olvidaban de las cosas más pesadas de la ley, el juicio y la misericordia. Entonces hay asuntos en la ley de Dios que son de más peso que otras. Y en este caso, el menospreciar y el juzgar es de más peso que el comer o no comer. Si yo me ofendo con mi hermano porque toma alcohol o toma café y lo juzgo y lo critico, lo menosprecio, entonces mi culpa es más grande que la de él. No estamos diciendo que lo otro no es importante, es de valor. El Señor nos ha dado esas leyes, pero hay cosas, hay realidades en la vida cristiana que son de más importancia que la otra. Si tú tienes un espíritu criticón, andas pelando, andas mirando a todos bajos porque no comen ni toman como tú comes y comes, te digo que ese pecado es más grande que el que hermano que a lo mejor no sigue la reforma pro salud. Eso es lo que el apóstol nos está enseñando aquí. Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? El criado ajeno, todos somos siervos de Dios. Entonces, yo le pertenezco a Dios, no a ti. Tú no me puedes juzgar a mí porque yo soy criado de Dios, yo soy siervo de Dios. Yo le doy cuenta a Dios, no a ti. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, yo le respondo a Dios, mi relación es con Dios. Yo le he de dar cuenta a mi Dios porque yo soy siervo de Él. Un día le voy a responder a Él. Y el apóstol Pablo dice que mi flaqueza es Dios el que me puede hacer fuerte. Entonces, en vez de dedicarnos a criticar al hermano, hemos de orar por él. Porque ese hermano es tan siervo de Dios como tú eres siervo de Dios. Y de la misma manera que Dios te enseña a ti, Dios enseña al hermano. Entonces, si en vez de criticar, nos dedicamos a la oración y a pedirle a Dios por el hermano, a interceder a Dios por el hermano, Dios tiene el poder de enseñarle, Dios tiene el poder de fortalecerle y de guiarlo en la verdad. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Aquí el apóstol Pablo no está hablando del sábado. Aquí el apóstol Pablo está hablando de asuntos de conciencia.
asuntos que en la ley no quedan clarificados. Por ejemplo, si tú vas a Europa occidental, la Europa donde antes existía el comunismo, los hermanos adventistas ahí consideran, consideran la Pascua, la Navidad, como una fiesta tan pagana como guardar el día domingo. Así que nadie guarda la Navidad. Vienes a los países occidentales, Estados Unidos y otros, la iglesia adventista no tiene problema con la Pascua, con la Navidad. Eso es lo que el apóstol Pablo se está refiriendo. Porque en la Biblia no hay definición. ¿Debemos guardar la Navidad? ¿Debiéramos guardarla? No, sí, no, sí, no. Hay hermanos que sí, que es pagana, que ella. Los otros hermanos dicen, no, pero sí es una fiesta, nos recordamos del Señor y podemos pasarla como familia. No es necesario dividirnos ni juzgarnos, porque no hay una definición total. Cuando uno lee el Espíritu de Profecía, la hermana Guay dice que es pagana, pero no está en contra de la observación de la Navidad. Así que si tú decides no observar la Navidad, no juzgue al hermano que se junta como familia y observa la Navidad. No es necesario. El apóstol Pablo, los días que aquí se está refiriendo son los días de Roma. Habían días especiales, habían fiestas de Roma. Y el apóstol Pablo dice, no se juzguen. En cuanto a esas cosas, no juzguen al hermano que lo hace y el que lo hace no juzgue al hermano que no lo hace. No es necesario. No es necesario juzgarnos. El que lo haga, hágalo para Dios, y el que no lo haga, que no lo haga para Dios también. En otras palabras, hemos de buscar honrar a Dios en todas las cosas nuestras, lo que nosotros escogemos hacer y escogemos no hacer, que lo hagamos con la motivación de honrar a nuestro Dios. Hemos de estar unidos en las verdades grandes que nos unen como pueblo, en aquellas cosas que no hay definición, hemos de mantenernos unidos, no permitamos que esas cosas nos desunan. Yo a Polonia, voy mucho, he ido mucho a Polonia, y una vez un expresidente de asociación me tomó y me dijo, si tú hablas en favor de la Navidad, nunca más vas a venir a Polonia. Yo le dije, no es mi propósito hablar en favor de la Navidad. Son ustedes los que están peleando conmigo en cuanto a la Navidad, porque estaban argumentando que no se debiera observar la Navidad. Y yo estaba callado y me estaban atacando. Y él me dijo eso, tú hablas. Yo le dije, yo no estoy hablándoles a ustedes si debieran hacerlo o no hacerlo. Son ustedes los que están peleando conmigo. Le dijo, porque se estaría fuera de lugar el venir a un lugar y comenzar a criticar a los hermanos por lo que están haciendo, cuando ustedes tienen unión en eso. Está bien, yo no tengo problema con eso, le dije. De la misma manera, ustedes no me critiquen a mí, porque esa es la libertad que el Señor nos da aquí. Cuando hay puntos definidos que no son puntos que transgreden la ley de Dios, tenemos que darnos espacio. Tenemos que darnos espacio. Muy bien. La libertad de conciencia es importantísima. Nuestra conciencia le responde a Dios. Todos vamos a tener que responder a Dios por nuestras acciones. Entonces se evitarían mucho problema dentro de la iglesia si nosotros paramos de juzgar y creer que nosotros somos la regla de conducta de nuestros hermanos. No, no es la regla de conducta, es las sagradas escrituras, el espíritu de profecía, y cada uno ha de seguir lo que aprenda y lo que viva de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a su convicción. Podemos sentarnos en la mesa y hablar, podemos discutir, podemos traer los puntos y presentar los puntos, pero que eso no nos enemiste, que eso no nos separe, que eso no nos lleve al abandono del amor hacia mi hermano. Muy bien, versículo, eso es distinto cuando alguien, por ejemplo, está enseñando herejías, está violando directamente las verdades que Dios, como Dios nos ha dado como pueblo. Entonces, ahí cuando las verdades abiertas que se han presentado, que nos unen como pueblo, están siendo violadas, entonces, por mantener nuestras verdades, dice el Espíritu de Profecía, que hemos de estar dispuestos incluso a ir a la guerra.
reformadores. Ellos, por defender las verdades que Dios les había dado, estaban dispuestos a ir a la guerra y muchos murieron en guerra por eso, porque no permitieron que la Iglesia Católica los pisoteara en cuanto a las verdades que Dios les había dado. Para mantener la verdad, verdades profundas, verdades que nos unen como pueblo, entonces ahí hemos de estar dispuestos a defenderlo con todo lo que tenemos. Pero nunca nos hemos de dar el lujo de odiar, nunca nos hemos de dar el lujo de maltratar a otro producto por lo que nosotros creemos, pero por defender nuestras verdades hemos de ponerlo todo en la línea. Versículo 6. Así que los días del versículo 5 no son los días de la ley, el sábado. Los días del versículo 5 son los días que se observaban en Roma, días especiales. Como ahora nosotros, por ejemplo, tenemos la Navidad, tenemos la Pascua, tenemos ¿cómo se llama? El Día de los Enamorados, el Día de la Madre, el Día del Padre. Entonces, hay hermanos que no los guardan, no hacen nada en eso. Hay otros hermanos que sí. Entonces, no nos juzguemos sobre esos días. Dejémoslo a la conciencia de cada uno. Respetémonos, démonos libertad de acción, libertad de pensamiento. No tratemos de imponer mi posición sobre el demás, especialmente si tú, por ejemplo, si tú no observas la Navidad y tú crees que es paganismo celebrar, no trates de presionar tu punto sobre aquellos que lo están haciendo. Puedes compartir tu convicción, pero déjalo ahí. No trates de imponer ni trates de paganos ni de herejes a los que lo hacen. Porque no hay nada, la Biblia ni el Espíritu de Profecía que lo prohíba. Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. Versículo 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Entonces, todo lo que hacemos, hemos de hacerlo para dar gracias. Ahora, si mi observancia de la Navidad es para hacerlo como el mundo y tengo la mente del mundo y es para complacerme a mí, entonces ahí se perdió. El apóstol Pablo dice, hay que hacerlo para el Señor y el que no lo hace, que para el Señor no lo haga. Entonces nuestra vida ha de estar centrada en dar gloria a Dios. Y en las cosas que no están estipuladas claramente en la Biblia, en el Espíritu de Profecía, que el Señor nos ha dado libertad de escoger, el principio que nos guíe debe ser la gloria de Dios. Escoger la gloria de Dios. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Ahí está el principio. El cristiano ha muerto a sí mismo. Él no vive para complacerse a sí mismo. Él vive para la gloria de Dios y el bien, la felicidad de los que los rodean. Ese es el principio del reino de Dios, el principio del amor, que ya lo hemos hablado. El no buscar lo propio. Nosotros no vivimos para nosotros. Hemos muerto al yo. Entonces, ahora en el hogar hemos de practicar este principio que es el fundamento del cristianismo, es el fundamento del reino de Dios, el amor, que es vivir para el otro. En mi hogar yo de vivir, si estoy casado, vivo para mi esposa debe vivir para mí. Hemos de vivir para los hijos han de vivir a aprender a someterse a los padres y servirlos por amor. Si aprendemos este sencillo principio que es el fundamento del amor, entonces va a haber felicidad en el hogar, va a haber felicidad en la iglesia. El no vivir para sí, no buscar lo mío. Versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos todos. Qué principio maravilloso el aprender a vivir de esta manera. El apóstol Pablo dice en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 5, ese es el corazón de lo que el apóstol Pablo está enseñando en este capítulo. Segunda de Corintios capítulo 5 dice en el versículo
Ujú. Versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces ya no vivimos para nosotros. Hemos de vivir para Jesús, y nuestra vida debe estar dedicada para ser feliz a los que nos rodean. Si vivimos de esa manera, nosotros vamos a ser felices. Buscar el bien de todo aquel que está alrededor mío, comenzando de los más cercanos. Toda mi vida ha de ser dedicada a ser feliz a los que me rodean, a hacerles el bien. Entonces, ese es otro principio del asunto. Pareciese que en la iglesia de Roma había, como en donde quiera que hay grupos de seres humanos, había un problema con andar juzgando a los hermanos, y los que se consideraban más fuertes miraban en menos a los hermanos que eran más débiles, los que ellos consideraban más débiles. Entonces el apóstol Pablo aquí está usando simplemente la manera de pensar y de accionar de ellos y tratar de centrarla. El apóstol Pablo siempre hace eso. Hay cosas que él no trata de corregir, pero corrige el problema que está debajo de la superficie. Por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 13, la iglesia de Corintios era una iglesia en mucho problema. Habían grandes problemas espirituales, habían problemas de moralidad, y la manera que el apóstol Pablo trata de centrar a la iglesia en la vida cristiana es una manera muy sabia. Hay asuntos que él no les dice que está haciendo directamente, que lo están haciendo equivocado. Él les muestra mejores maneras de hacerlo. Por ejemplo, el asunto que hablaban en lenguas. Eso no es bíblico, pero él nunca les dice que su lengua está equivocada, sino que les muestra la verdadera manera de ejercitar el don de hablar en idiomas. Entonces es una manera muy sabia de corregir, porque si tú confrontas el problema directamente y lo tratas de quebrar, puede que haya rebelión y el desastre sea peor que el problema. Entonces aquí el apóstol Pablo no trata de corregir al que se cree fuerte. ¿Y por qué mira al otro hermano como débil? Puede que el hermano que el que considera fuerte lo ve como débil porque él no come carne. Puede que él sea realmente el fuerte porque está viviendo una vida de autosacrificio para poder seguir los principios de Dios. Pero el apóstol Pablo lo deja, eso no lo corrige, porque eso es un asunto de tratar de batallar contra el orgullo. A lo mejor eso lo va a tratar cuando él esté en persona con ellos, no en una carta. Aquí él trata el problema de el juzgar al hermano, que es el problema más grande, de juzgar al hermano y creernos superiores a ellos y darnos la autoridad de mirarlos en menos y menospreciarlos. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Así que Jesús es el Señor y nosotros somos sus siervos, le pertenecemos a Él. Y ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, le pertenecemos a Cristo, somos propiedad de Él, porque a través de su muerte, de su entierro y su resurrección, Él nos compró, somos su propiedad. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Se fijas? Ese es el tema de la carta, de este capítulo. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Tarde o temprano, todo ser humano va a tener que dar cuenta ante Dios. Y ahí es donde se van a balancear las cosas. Entonces, si tu conciencia no te juzga, recuerda que un día vas a tener que dar cuenta ante Dios. Y hazte la pregunta: ¿estoy haciendo lo que estoy haciendo para gloria de Dios? ¿Es mi vida vivida para gloria de Dios? ¿Busco su gloria en mi vida? Desarrollar su carácter, expresar su maravilla en mi corazón. Lo que estoy haciendo
¿Está ofendiendo a otros? Si ofende a otros, entonces no estás viviendo para la gloria de Dios. Entonces, a pesar de que tenemos libertad de conciencia, libertad de acción, ahora yo he de juzgar mis acciones en dos maneras. ¿Trae gloria a Dios? ¿Ofende a los demás? Muy bien, versículo 11. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. El apóstol Pablo está apuntándonos aquí al fin del juicio, cuando todo ser humano se postrará ante Dios y todo lo creado se postrará ante Cristo, reconociéndolo como el Señor. Versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Entonces aquí el apóstol Pablo mueve el argumento ahora al asunto de no poner tropiezo ante el hermano. Porque yo con mi esfuerzo de tratar de convencer a alguien de lo que está haciendo es mal, lo desanimo en la fe, pierde su fe y se va de Cristo. Entonces he causado un mal más grande. Me acuerdo hace un tiempo atrás, años atrás, estaba en la casa de una persona y esta hermana tenía una manera de practicar la sanidad que a mí me pareció que no era correcto. Entonces me puse a tratar de convencerla a ella que lo que estaba haciendo era incorrecto. Y se le cayeron las alas a la hermana, quedó pero tan desanimada. Y a mí el Señor en oración me tiró las orejas. Así que en la mañana cuando me levanté tuve que pedirle perdón por lo que hice. Entonces eso es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí, es de que en nuestras acciones, tú que te crees fuerte, tú que crees que estás en la verdad, que estás actuando lo correcto, ten mucho cuidado que en la relación con los demás los menosprecias, los juzgas y en tu tratar de corregirlos, ahora los desanimas. Versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Aquí el apóstol Pablo no está hablando de los asuntos de la comida, las comidas prohibidas, eso no está en su mente. Lo que él está tratando aquí es el asunto de lo que discutimos antes. Si la carne fue ofrecida al ídolo, la hace una carne inmunda. Por ejemplo, yo he estado en países asiáticos y tú comes en el restaurante y puede que tengan que esa comida haya sido servida a Buda. Ese lo hace inmundo. Si vas a comer a la casa de alguien que no es adventista y son budistas, sus frutas, su verdura, todo ha sido ofrecido a Buda. ¿Quiere decir que tú no lo puedes comer? Hay hermanos que no lo comen. Para mí no hay problema. Eso es lo que el apóstol está tratando aquí. Si en tu mente tú crees que es inmundo, no lo comas, porque violas tu conciencia. Y tu conciencia es sagrada. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Aquí el apóstol Pablo no nos está dando autorización ahora de comer cerdo y crustáceos y todas esas cosas que están prohibidas en la palabra de Dios. Eso está claramente prohibido, eso no se puede hacer porque está claramente prohibido. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. ¿Se fijan? Ahí está claramente expresado lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Esto se puede aplicar en dos partes. Si yo estoy con un hermano que él cree de que el comer la comida ofrecida a Buda no se debiese hacer, pero yo no pienso eso. Y yo por la libertad que tengo, voy y la como en presencia de mi hermano va a ser ofendido. Dice, pucha, el pastor, mire. Y en vez de ser bendición, mi presencia con él llega a ser maldición. Entonces, mejor es que yo no come esa comida si va a ofender a mi hermano. He de considerar
a mi hermano. Y aquí hay un punto, yo pienso, de que nosotros hemos de mantener bien en cuenta. Por ejemplo, bueno, esto sale un poquito fuera, pero al principio es lo mismo, porque tenemos leyes, tenemos consejos bíblicos de cómo hemos de vestirnos, que nuestra vestimenta ha de ser modesta, no debe usar joyas y todas esas cosas. Pero en el mundo occidental, tú vienes a Australia, ahora vas a las iglesias y a veces hay que mirar para arriba, porque si miras para adelante, hay alguien sentado afuera, se le ve todo, hasta los pensamientos. Entonces, um, si las hermanas pensasen de la manera que el apóstol Pablo piensa, la hermana dice, yo me he visto de la manera que a mí me importa. ¿Qué me importa lo que los demás dicen? Pero resulta que ahí sentado en las filas hay hermanos que están luchando con el asunto de la sensualidad. Entonces, pasa la hermana con una faldita corta, con un escote corto. El hermano se olvida que está en la iglesia. Y Satanás lo va a atacar en esas áreas y la iglesia llega a ser un punto de caída para el hermano. ¿Por qué? Porque las hermanas creen de que ellas tienen la libertad de vestirse como quiera y no se acuerdan de que están siendo causa de tentación para otros. Eso es lo que el apóstol Pablo está ilustrando aquí, que mi vida yo no la vivo para mí, yo no he de vivir para complacerme a mí mismo, mi vida ha de ser vivida para la gloria de Dios y considerar la felicidad y el bienestar de mis hermanos y de aquellos que me rodean. Entonces, si viviésemos consciente de esa manera, sería la vida en la iglesia mucho más llevadera. Entonces, si un hermano me insulta, ahora yo me voy a enojar y le voy a ir a cantar las 40, hablarle todo lo que tengo en mi mente. ¿Vas a hacer eso? Tú no vives para ti. Tú vives para la felicidad de aquel hermano. Entonces, ¿qué vas a hacer? Uy, cuántos problemas nos ahorraríamos en el hogar, en la iglesia, en la comunidad, si tan solo viviésemos con ese principio, que es el principio del amor. Y cuando se practica el amor, se guarda la ley. Porque el principio de la ley es el amor. Muy bien, versículo 16, no sea pues vituperado vuestro bien, porque por el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. A veces pareciese que hermanos hacen del Evangelio la reforma pro salud. La reforma pro salud es algo importante, pero no es el reino de Dios. Hemos de vivir de acuerdo a aquellos principios, porque nuestro cuerpo es el templo de Dios. Pero no hemos de hacerlo el todo abarcante. No hemos de hacerlo de tal manera que llegue a ser un yugo de opresión. Ha de presentarse de tal manera, ha de vivirse de tal manera que es algo atractivo, algo hermoso, que se manifiesta en una vida abundante, una vida de gozo, pero debemos de tener mucho cuidado que no reemplaza los grandes principios del reino de Dios y que hacen pensar a los hermanos, a los nuevos, a los que no tienen tan conocimiento que, bueno, para ser salvo, entonces yo tengo que ser vegetariano y creen que si se hacen vegetarianos, entonces ahora ya agradan a Dios y tienen la salvación. Eso es lo que el apóstol Pablo está indicando aquí, que tenemos que tener mucho cuidado, como los fariseos que creían que porque pagaban el diezmo y guardaban el sábado y hacían todas estas cosas, entonces ahora ellos eran aceptados por Dios y eran más grandes y mejores que otros. Muy bien, versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. El que vive por el principio de no hacer nada que ofenda al hermano, que lo menosprecie, de no juzgar a los demás, de dar la libertad que cada uno merece tener, incluso nuestros hijos. Entonces este agrada a Dios.
Qué lindo, ¿no? Así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Recuerden, el apóstol Pablo aquí no está él tratando con asuntos de principios de verdad, porque cuando el apóstol Pedro comenzó a vivir una vida de hipocresía, se actuó hipócritamente ante los gentiles, el apóstol Pablo fue y lo confrontó directamente y le habló y lo corrigió en público. Aquí el apóstol Pablo, el apóstol Pablo no dijo, bueno, hay que dejar que el apóstol Pedro siga. No, porque estaba violando principios claramente establecidos que eran parte de la verdad de la iglesia. De la misma manera, el apóstol Pablo aquí está tratando con asuntos cuando no han sido claramente establecidos. Y parte del cuerpo toma esta posición y parte del cuerpo toma esta otra posición, entonces no nos hemos de juzgar, ni atacar, ni menospreciar, hemos de ser guiados por la ley del amor. Es mejor negarse a nosotros mismos que ofender al hermano. Mejor nosotros dejar de tomar y de comer si eso ofende al hermano. Cambiar mi actitud y mi conducta para que mi hermano se sienta apreciado, amado. Muy bien, versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Así que aquí el apóstol Pablo está aplicando las leyes de la salud, pero por la perspectiva de dejar de hacerlo por ofender a mi hermano. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los grandes principios de este capítulo, las dudas que hay en este capítulo se solucionan cuando vemos lo que está ocurriendo detrás. Que el apóstol Pablo no nos está enseñando a comer lo prohibido. Que el apóstol Pablo está usando el asunto de las carnes ofrecidas a ídolos como un punto para enseñarnos a no juzgarnos los unos a los otros, a no menospreciarnos, a darnos la libertad de amor y el aprender a negarnos a nosotros mismos por el bien de otros. Eso es lo que había controversia en Roma en cuanto a estos puntos. Entonces el apóstol Pablo no les dice, no, todos tienen que hacer esto, todos tienen que hacer esto otro. No, él usa esta controversia para enseñarles principios más profundos, que es absolutamente necesario. La unidad en la iglesia cristiana no es uniformidad. No todos tienen que vestirse del mismo color y peinarse de la misma manera para que haya unidad. Hemos de aprender a unirnos en la diversidad y en las cosas en las cuales no hay claras delineaciones de las Sagradas Escrituras y el Espíritu de Profecía. Hemos de darnos espacio, incluso en aquellas cosas de la dieta y todo eso, de la vestimenta, démonos espacio. No nos juzguemos los unos a los otros. Si al hermano le gusta comer carne, a pesar de que debiésemos ser vegetarianos, no nos dediquemos a juzgarle. Él le va a decir a Dios cuando llegue el juicio, él le va a dar cuenta a Dios. ¿Debiésemos ser vegetarianos? Sí, pero no nos dediquemos a juzgarnos. Al hermano le gusta tomar café, es malo, pero no nos hemos de juzgar, ni de distanciarnos, ni tratar al hermano con menosprecio. Hemos de amarnos los unos a los otros, darnos espacio. Si a la hermana le gusta venir con pantalones a la iglesia, sería bueno que no viniese, pero no nos dediquemos a juzgarla ni a tratarla en menos porque ella hace aquello. Eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí. Que no debemos dejar que nada nos separe
que nada nos críe una muralla de separación entre nosotros. Relacionémonos los unos con los otros en cuanto al amor, que es el principio que lleva a negarme a mí mismo para el bien del otro. Ahora, si la hermana aprende de ¿cómo se llama? Aprende a vivir por el amor, ella también va a pensar, bueno, el hermano se ofende, la hermana se ofende porque yo vengo así, entonces voy a dejar de vestirme así, voy a dejar de hacer esto. ¿Cómo se llama? Si el hermano no lo hace porque es aconsejado por el profeta, puede que el hermano aprenda a hacerlo por el principio del amor y la negación propia. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando en este capítulo. Hay cosas más profundas que no debemos violar por las cosas más externas. Muy bien, lo dejamos ahí hoy. ¿Hay alguna pregunta? Alonso. ¿Me escucha, pastor? Sí, ¿Pastor, me escucha? Ya. sí, sí. Que usted estaba hablando acerca de que cuando no hay puntos definidos que transgreden la ley, entonces no hay problema con eso, con respecto a no a empezar a hacer disputa o empezar a discutir con el hermano. Entonces a mí me surgió la pregunta porque me acabo de enterar que hay un hermano que es antitrinitario. Entonces yo no sé, y se basa en que dice que Ellen White dice que no es punto de salvación el tema del Espíritu Santo, de si es o no una persona. Ahí, ¿qué se hace? Porque igual la Biblia Bueno, en griego, gracias, ¿qué se hermano. hace ahí, pastor? Esa es buena pregunta, pero ese es punto en que hay verdad bíblica y verdad del Espíritu de profecía. Y la aceptación o el rechazo del Espíritu Santo es punto de salvación. Si yo peco contra el Espíritu Santo, me pierdo. Es simplemente. Entonces, eso es punto de salvación. Ellos lo cubren como que no es punto de salvación para crear discusión y atraer gente a su doctrina. Pero cuando uno estudia la Biblia, como lo hemos hecho ya nosotros en otros estudios, que hemos visto claramente que el asunto de la deidad y de las tres personas de la deidad es clarísimo en las Sagradas Escrituras, que Dios el Padre, Jesús y el Espíritu Santo son Dios y son personas. Así que hay clara evidencia bíblica. Entonces, en ese caso, cuando un hermano comienza con esas doctrinas, el pastor, los ancianos tienen que acercarse a él y conversar con él. Tienen que estar bien fundamentados porque ellos dan vuelta la cosa como una pirinola. Y si no están bien fundamentados, van a terminar confusos, van a terminar de irse para el otro campamento. Pero hay que acercarse al hermano con amor, hay que tratar de corregirlo. Si no se corrige, entonces hay que pedirle que él no hable estas cosas dentro de la iglesia. Si se lo pilla hablando, entonces hay que seguir los pasos de desfraternización porque andan buscando ganar adeptos. Acá en Australia se perdió mucha gente con eso, que se salieron de la iglesia. Ahora eventualmente se salen, muchos de ellos dejan de creer en el espíritu de profecía, producto de que la hermana de White los contradice y ahora formaron sus iglesias porque dicen que la iglesia adventista se volvió Babilonia por esta doctrina. Pero eso, a pesar de que, claro, hay líneas definidas en la Biblia y todo eso, eso tampoco tendría que, ¿cómo se llama? Permitir que cree esa muralla en que haga que ya no tenga yo amor por el hermano ni todo eso. No, pues al hermano hay que seguirlo amando, pero si el hermano está creando división dentro de la iglesia con sus doctrinas y se anda hablándole a todos y lo hace punto de contención, entonces hay que comenzar a trabajar con el hermano. Si es que él no deja su doctrina, es bienvenido siempre y cuando no la ande enseñando y creando división dentro de la iglesia con ello. Pero si él comienza a buscar adeptos y a tratar de ganar y a enseñar lo que él enseña y comienza a discutirlo en las escuelas sabáticas, entonces hay que redarguirlo. Si no se arrepiente, entonces eventualmente hay que sacarlo de la iglesia porque causa mucho problema, mucho problema. Ah, ok, gracias, pastor. De nada. Eso es distinto a lo que estamos hablando porque ese es un punto de verdad. Ese es un punto de verdad. Diego. ¿Qué tal, pastor? Buenas noches. Yo me quedé con el versículo 13, pastor, y quería ver si Pablo, acá le está hablando a los romanos, ¿verdad? Cuando él habla a la iglesia, pastor, ¿tiene que ver una iglesia en particular o todas las denominaciones? Capítulo 13, capítulo 14, versículo 13. Sí, sí. Usted dijo que acá dice
así que ya no juzguemos más a los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo. A mí me pasó, pastor, un día yo siempre voy a visitar iglesias pentecostales también, cuando me invitan, ¿verdad? Y estaba predicando ahí a una familia todos pentecostales, y fue el pastor y les fue a pedir el diezmo, y estaban sin trabajo, porque estábamos en plena pandemia, no había trabajo, justo vivíamos del turismo, no había turismo, no dejaban entrar, y le pidió que vendan las camas, y esta familia tiene 7 chicos. Entonces estuvimos charlando con el pastor y yo le dije lo que pensaba. Bueno, se armó como una discusión ahí. Cuando Pablo acá nos dice que nosotros no tenemos que discutir, ¿hay cosas que sí se pueden discutir, pastor? Conversar. Nunca hay que tener No, discusiones alteradas. Aquí el apóstol Pablo el apóstol Pablo no nos está enseñando de tener conversaciones sanas, como Hernán y yo, que hablamos, compartimos nuestros puntos de opinión y nos respetamos. claro. Eso sí, cuando hay puntos cuando el Señor Jesús mismo usó modos fuertes, cuando se están violando principios de vida y especialmente se está usando al que no tiene, al pobre, a las viudas, a los huérfanos. Jesús usó, ¿cómo se llama?, métodos drásticos. En el caso de ese pastor, el que tú lo hayas confrontado y hablado está correcto, porque él está usando su posición sobre estas personas que están bajo su autoridad. Está bien. Sí, bueno, gracias a Dios hicieron todos adventistas esa familia, y él me decía que yo le estaba robando a la congregación. Y otra cosita, pastor, con respecto a lo que decía la hermana, creo que era Carolina. Bueno, yo soy celíaco y soy vegetariano de hace mucho tiempo, de chico casi. Y bueno, por la gracia de Dios, siempre que predico, es más, yo me metí en la iglesia adventista porque me habían dicho que era una religión vegetariana. Y fue algo y que estudiaban mucho la Biblia. Me dijeron, somos muy estudiosos de la Biblia y son vegetarianos. Yo dije, qué bueno estar en un lugar, digo, me voy a sentir en casa. Y bueno, y una de las partes que me metí a la iglesia, pastor, fue por la alimentación. Eso quería compartir. Gracias, pastor. Claro, gracias. No, si el apóstol Pablo aquí no nos está enseñando que no debemos compartir el asunto de la comida, la alimentación, de la reforma pro salud, que es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, pero debemos tener cuidado de que nuestra predicación en cuanto a ellos toma la prioridad que ha de tener el evangelio sobre esto. Y nosotros, el resto de las Sagradas Escrituras, Dios siempre ha estado, le importa mucho lo que comemos. Es por eso que le dio una dieta a Adán y a Eva, le dio leyes de dieta a Israel. Una de las razones por las cuales Israel fue llevado a Babilonia es porque no siguió esas dietas y comían ratas, comían de todo. Fueron enviados a Babilonia. Entonces a Dios le importa lo que comemos y bebemos. Pero hemos de tener mucho cuidado que eso nos lleva a menospreciar a nuestros hermanos, a mirarlos en menos, a tenerlos como que como que son cristianos más bajos que nosotros, porque esa es la actitud farisea. Muy bien, Misael López. Muy bien, pastor. Mi pregunta, o sea, mi punto es el siguiente. Donde yo he salido y he compartido, vamos a decir, estudios bíblicos con algunas personas aquí en Nicaragua, yo los veo desde aquí en Nicaragua, es correcto o se puede enseñar que cuando dice Romanos 14:5 que uno hace diferencia de día y otro de otro día, pero al final dice el texto que cada quien esté convencido en su propia mente. ¿Es correcto creer o enseñar que cuando dice así, que está convencido en su propia mente, es que debe estar convencido que es el sábado o que es el domingo? No, esos textos, el apóstol Pablo no está hablando del asunto del sábado o del domingo. No está hablando de la ley de Dios. Él está hablando de días que caen afuera de aquello que la ley define.
y que son los días, en el caso de fiestas del Imperio Romano y todas esas cosas. Habían hermanos que no participaban en ello, otros hermanos participaban en ello. Entonces, este versículo no se ha de traer en ese contexto. Cuando estamos enseñando el sábado a los estudios bíblicos, no traigamos este versículo a eso, porque va a crear confusión en cuanto al argumento que nosotros estamos tratando de presentar, de observar el sábado, porque ahí el hermano se va a decir, dice de que un día no es importante más otro importante, así que yo no tengo que observar ningún día. Pero nos está refiriendo al sábado o al domingo, porque la Biblia claramente nos presenta el sábado como un día de alta importancia y que expresa nuestra fidelidad a Dios. Así que este versículo no es en cuanto a eso. Ok, y si una persona, o sea, a mí me ha pasado, a veces hay personas que me lo traen, el otro personaje me lo trae y me dice, oye, pero si eso, ese no, el domingo y el sábado son iguales, todos los días son iguales, es la otra persona que me lo trae. ¿Cómo podría ser yo para... Claro. Entonces para la pregunta que yo les hago de vuelta es, muéstrame en el contexto que se está refiriendo al sábado o al domingo. Y no hay manera de probar lo que se está refiriendo al sábado y al domingo. Entonces yo luego les digo, las Sagradas Escrituras no se contradicen. Para el Señor Jesús el sábado era muy importante, para los apóstoles el sábado era muy importante. El apóstol Pablo no va a venir ahora y decir de repente, ahora ningún día es importante. El apóstol Pablo no se está refiriendo a esos días, se está refiriendo a los días que los romanos tenían y que debían tomar decisión en cuanto a ello, a otros días que no eran importantes, que no eran de acuerdo a la ley de Dios. Ok, otro puntito, se lo hago breve, es el siguiente, en cuanto a la comida de la carne, pues. En la iglesia donde nosotros estamos, donde yo estoy, es en el campo. Y algunos de mis hermanos de la iglesia, hablando de estos temas, ellos dicen, bueno, yo cuando voy al pueblo no como allá, mejor no como allá, no voy al alcohol, porque ahí me pueden vender carne o comida cocinada con manteca de cerdo y cosas así, usted me entiende. Entonces, ¿será correcto hacer eso? ¿No comer mejor allá, aguantarnos o no sé qué hacer pues en ese caso? ¿O podríamos comer algo? En el contexto adventista es mejor no comer carne, porque el Señor nos ha enseñado aquello, el seguir una dieta vegetariana. Pero si no podemos seguir una dieta vegetariana por las circunstancias en las cuales vivimos, entonces el Señor nos permite tener la dieta de lo limpio y de las carnes limpias y las carnes no limpias. Entonces, en cuanto a ello, uno tiene que asegurarse de lo que uno está más seguro de que la carne está limpia, que las carnes son limpias, la carne de vacuno, ya sea de cordero, de cabra, todas esas cosas. De constatar que es ello, de asegurarse. Entonces, cuando uno va a un restaurante, uno puede preguntarle a la persona del restaurante, dígame, ¿usted cocina con carne de cerdo? Si ellos dicen que sí, entonces es mejor buscar un lugar donde no cocinen con carne de cerdo. Ahora, si comió y no sabe, no pregunte, pues, no pregunte, porque entonces no va a tener problema con la conciencia. Pero el tener problema con la conciencia no asegura el hecho que no va a tener problema con la salud. Muy bien, vamos a terminar entonces. Gracias por habernos unidos, pasamos momentos gratos y nos vemos la próxima semana nuevamente. Oremos. Querido Señor, gracias por el tiempo grato que pasamos. Pedimos, Señor, que seas con nosotros, que nos llenes de sabiduría, que nos des el principio maravilloso de Romanos capítulo 14, de no juzgar, de no menospreciar, de no mirar en menos, Señor, y de amar a nuestro hermano y de sacrificarnos a nosotros mismos por el bien de otros, Señor. Bendícenos, por favor, llénanos de tu espíritu y que nos enseñes, Señor, a través de tu espíritu, a hacerte a ti fiel en todo, sabiendo que un día muy pronto vamos a tener que dar cuenta cuando nuestro nombre pase por el juicio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, un abrazo para todos.